Estás solo. No es una fase temporal ni un accidente del destino. Es tu estado natural, el que siempre ha estado ahí, esperando a que lo aceptes. Y si estás leyendo esto, probablemente ya lo sabes. Pero hay algo más profundo que aún no has comprendido. La mayoría de las personas no pueden soportar lo que tú experimentas cada día. No porque sean más fuertes o más débiles, sino porque la soledad verdadera requiere algo que la mayoría no posee. Requiere valentía para mirar hacia adentro cuando el mundo entero grita que mires hacia afuera. Carl Jung lo entendió de una forma que pocos han logrado entender. La soledad no es ausencia de compañía, es presencia de uno mismo. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Prefieren el ruido de las voces ajenas antes que enfrentar el silencio de su propia mente. ¿Por qué? Porque en ese silencio vive todo lo que han evitado durante años. Sus miedos, sus contradicciones, sus máscaras rotas. La soledad verdadera es un espejo implacable. Y la mayoría de las personas no soporta lo que ve reflejado. Te han enseñado que estar solo es un castigo, una señal de fracaso social. Te dijeron que necesitas rodearte de gente para ser feliz, que la conexión humana es el camino hacia la plenitud. Pero nunca te explicaron que hay dos tipos de soledad, la que te destruye y la que te construye. La primera es huir de ti mismo buscando distracciones desesperadamente. La segunda es encontrarte en el vacío y descubrir que no estás tan vacío como creías. Jung pasó años explorando las profundidades de la psique humana, y una de sus conclusiones más brutales fue esta: la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, exige soledad. No puedes descubrirte mientras estás ocupado siendo lo que otros esperan de ti. No puedes conocer tu voz mientras estás gritando en un coro ajeno. La verdadera transformación ocurre en el aislamiento, donde nadie te observa, nadie te juzga y nadie te dice quién deberías ser. Pero aquí está el problema. La soledad auténtica aterroriza porque implica responsabilidad total. Cuando estás solo, no puedes culpar a nadie más de tus decisiones. No hay excusas, no hay refugio en las opiniones ajenas. Eres tú y tu sombra, y esa sombra contiene todo lo que has negado. Jung lo llamó la sombra, esa parte oscura de tu psique que escondes del mundo y de ti mismo. Los miedos que finges no tener, las debilidades que niegas, los deseos que reprimes. Todo eso vive en la sombra, y cuando estás solo, no puedes seguir fingiendo que no existe. Por eso la mayoría huye. Prefieren la ilusión de conexión superficial antes que enfrentar la oscuridad que llevan dentro. Se rodean de ruido, de pantallas, de conversaciones vacías, cualquier cosa con tal de no quedarse a solas con lo que realmente son. ¿Sabes qué separa a los que soportan la soledad de los que se quiebran en ella? La capacidad de integrar la sombra. Los débiles la niegan, los fuertes la aceptan. Jung escribió: uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa es la clave. No se trata de escapar de lo oscuro, se trata de mirarlo de frente, reconocerlo, integrarlo, porque cuando aceptas tu sombra, dejas de temerle. Y cuando dejas de temerle, la soledad deja de ser una carga y se convierte en un laboratorio, un lugar donde puedes experimentar contigo mismo sin las restricciones del mundo exterior. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en lo que otros pensarían? ¿Cuántas partes de ti has sacrificado para encajar en un molde que ni siquiera elegiste? La mayoría de las personas vive toda su vida representando un papel. Son hijos obedientes, empleados productivos, amigos disponibles, parejas comprensivas. Pero nunca son ellos mismos,
porque ser uno mismo requiere estar solo el tiempo suficiente para descubrir quién eres sin las expectativas ajenas. Y eso asusta. Es más fácil ser quien esperan que descubrir que tal vez no te gusta la persona que has sido hasta ahora. Aquí viene lo que nadie te dice. La soledad no es el enemigo. La dependencia emocional, sí. La necesidad constante de validación externa es una prisión. Cada vez que buscas aprobación, estás cediendo tu poder. Cada vez que necesitas compañía para sentirte completo, estás admitiendo que no eres suficiente por ti mismo. Y mientras sigas creyendo eso, seguirás siendo esclavo de las opiniones ajenas. Jung lo llamó la persona, la máscara que usamos para navegar el mundo social. Pero si la máscara se convierte en tu identidad, entonces has perdido el contacto con tu verdadero yo. La soledad es el espacio donde puedes quitarte esa máscara sin consecuencias, donde puedes ser brutalmente honesto contigo mismo. La mayoría no llega a ese punto. Se quedan atrapados en relaciones superficiales, en trabajos que odian, en vidas que no les pertenecen, porque el miedo a la soledad es más fuerte que el deseo de libertad. Prefieren la mediocridad acompañada antes que la grandeza solitaria. Y aquí está lo irónico. Mientras más huyes de la soledad, más vacío te sientes, porque la plenitud no viene de llenar tu vida con gente, viene de llenarte a ti mismo. Nietzsche lo expresó de forma brutal. El que no puede estar solo, no puede amar. Si no puedes soportarte a ti mismo, ¿cómo esperas que otros lo hagan? Si huyes de tu propia compañía, estás admitiendo que no vales la pena, y esa admisión inconsciente contamina todas tus relaciones. Buscas en otros lo que no encuentras en ti, y eso es una receta para el fracaso. Entonces, ¿qué hacen los que soportan la soledad? Se enfrentan a sí mismos sin piedad. No huyen de sus pensamientos oscuros. Los investigan. No niegan sus emociones incómodas. Las procesan. No buscan distracciones constantes. Se sientan en el silencio y dejan que todo surja. Y lo que descubren es esto. La soledad no es un vacío. Es un portal. Un portal hacia el inconsciente, hacia las profundidades de la psique que la mayoría nunca explora. Jung dedicó su vida a mapear esas profundidades, y una de sus conclusiones más inquietantes fue esta: dentro de ti vive una sabiduría que ningún libro ni maestro puede enseñarte, pero solo puedes acceder a ella en soledad. El inconsciente colectivo, ese depósito de símbolos y arquetipos compartidos por toda la humanidad, solo se revela cuando silencias el ruido exterior. Y ahí, en ese silencio, empiezas a entender cosas que antes no tenían sentido. Empiezas a ver patrones en tu comportamiento, conexiones entre tus sueños y tu realidad, mensajes ocultos en tus propias emociones. Pero la mayoría nunca llega ahí porque no pueden soportar el viaje. El viaje hacia adentro es oscuro, confuso, aterrador. No hay mapas claros, no hay garantías de éxito. Solo está tú y lo desconocido. Y lo desconocido es precisamente lo que más teme el ser humano. Aquí está la trampa. La sociedad te ha condicionado para temer la soledad porque una persona que se conoce a sí misma es una persona difícil de controlar. Si no necesitas aprobación, no pueden manipularte con elogios. Si no temes el rechazo, no pueden intimidarte con amenazas sociales. Si encuentras plenitud en ti mismo, no necesitas comprar cosas, seguir tendencias, ni encajar en moldes. Por eso te bombardean constantemente con mensajes que refuerzan la conexión superficial. Redes sociales, eventos, fiestas, cualquier cosa para mantenerte ocupado, distraído, dependiente. Porque una persona solitaria que ha integrado su sombra es peligrosa, no para los demás, sino para el sistema que se alimenta de tu inseguridad.
Jung descubrió algo fascinante: los arquetipos, esos patrones universales que se repiten en todas las culturas, en todas las épocas. El héroe, el sabio, el rebelde, la madre, el padre. Todos ellos viven dentro de ti, esperando ser reconocidos, pero solo puedes acceder a ellos cuando te adentras en tu propio inconsciente, y eso requiere soledad. No puedes explorar las profundidades de tu psique mientras estás ocupado respondiendo mensajes, atendiendo llamadas, cumpliendo expectativas. Necesitas tiempo, espacio, silencio. Necesitas desconectarte del mundo exterior para conectarte con el mundo interior. Y eso es lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Piensa en los grandes genios de la historia. Todos ellos pasaron largos periodos en soledad. No porque fueran antisociales, sino porque entendieron que la creación genuina requiere aislamiento. Nikola Tesla, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, todos ellos se alejaron del ruido para sumergirse en sus propias mentes. Y lo que encontraron ahí cambió el mundo. Pero no fue fácil. La soledad creativa es dolorosa, desafiante, agotadora. Te enfrenta con tus limitaciones, con tus dudas, con tus demonios internos. Pero también te revela tu potencial, tu fuerza, tu singularidad. Y eso es lo que la mayoría nunca descubre, porque abandonan antes de llegar. Aquí está lo que Jung entendió mejor que nadie. La soledad es el precio de la individuación. No puedes convertirte en tu versión más auténtica mientras estás imitando a otros. No puedes descubrir tu propósito mientras estás cumpliendo los propósitos ajenos. La individuación es el proceso de separarte del colectivo, de diferenciarte de la masa, de encontrar tu voz única en medio del coro homogéneo. Y ese proceso es solitario por naturaleza, no porque rechaces a los demás, sino porque reconoces que tu camino es únicamente tuyo. Pero la soledad mal gestionada también puede destruirte. Si caes en el aislamiento neurótico, donde huyes del mundo porque te sientes herido o rechazado, entonces la soledad se convierte en una prisión. La diferencia está en la intención. ¿Estás solo porque eliges explorar tu interior o porque tienes miedo de enfrentar el exterior? La primera es liberadora, la segunda es paralizante. Jung advirtió sobre esto. La soledad elegida es sanadora. La soledad impuesta es tóxica, porque cuando eliges estar solo, mantienes el control. Puedes salir cuando quieras, conectar cuando sea necesario, equilibrar tu mundo interno con el externo. Pero cuando la soledad es forzada, te vuelves reactivo, amargado, resentido. ¿Y qué pasa con el resto? Los que no pueden soportar ni 5 minutos a solas con sus pensamientos. Se ahogan en relaciones codependientes, en trabajos que los consumen, en adicciones que los distraen. Buscan constantemente algo que llene el vacío, sin darse cuenta de que el vacío no se llena desde fuera, se llena desde dentro. Cada adicción, cada distracción, cada relación tóxica es un intento desesperado de evitar el encuentro consigo mismos. Y mientras más evitan, más crece el vacío, porque el vacío no desaparece ignorándolo, se expande hasta que no queda espacio para nada más. Jung lo vio en sus pacientes una y otra vez. Personas exitosas, admiradas, rodeadas de gente, pero completamente vacías por dentro, porque nunca se habían detenido a preguntarse quiénes eran realmente. Vivían de acuerdo con guiones escritos por otros, sus padres, la sociedad, la cultura, pero nunca habían escrito su propio guión. Y cuando finalmente se quedaban solos, se daban cuenta de que no sabían quiénes eran. Habían interpretado tantos papeles que habían olvidado al actor original. Eso es lo que pasa cuando huyes de la soledad. Pierdes el contacto contigo mismo. Y cuando pierdes eso, pierdes todo. Entonces, ¿qué haces?
¿Cómo enfrentas la soledad sin que te destruya? Primero, dejas de temerle. Reconoces que estar solo no es estar vacío, es estar contigo mismo, con todo lo bueno y todo lo malo. Segundo, integras tu sombra. Miras de frente todo lo que has negado, tus inseguridades, tus fracasos, tus deseos ocultos. No los juzgas, simplemente los reconoces, porque cuando aceptas tu sombra, dejas de proyectarla en otros, dejas de culpar al mundo por lo que tú mismo has negado. Tercero, exploras tu inconsciente. Presta atención a tus sueños, a tus impulsos, a esas ideas que surgen de la nada. Ahí está la sabiduría que ningún libro puede darte. Ahí está tu guía interna. Y aquí viene lo más importante. No te apresures. La individuación no es un sprint, es un maratón. No puedes forzar el proceso, solo puedes permitirlo. La soledad es tu aliada, no tu enemiga. Es el espacio donde puedes desmantelar las máscaras, donde puedes cuestionar las creencias que heredaste, donde puedes construir una vida que realmente te pertenezca. Pero tienes que estar dispuesto a soportar la incomodidad, porque al principio, estar solo se siente como estar perdido. No hay referencias externas, no hay validación inmediata. Solo estás tú y tus pensamientos, y eso puede ser aterrador. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezas a disfrutar tu propia compañía. Descubres que no necesitas estar constantemente entretenido para estar bien, que el silencio no es vacío, es espacio para pensar, que la soledad no es castigo, es privilegio, porque mientras otros están atrapados en el ruido, tú estás construyendo algo sólido en el silencio. Mientras otros buscan respuestas en voces ajenas, tú las encuentras en tu propia voz. Mientras otros dependen de la aprobación externa, tú te conviertes en tu propia fuente de validación. Jung escribió algo que resume todo esto. El encuentro con uno mismo es uno de los encuentros más desagradables, pero también los más necesarios. Y es verdad, conocerte a ti mismo no es un proceso bonito ni cómodo. Es brutal, revelador, transformador, pero es lo único que te libera, porque cuando te conoces, dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Dejas de vivir de acuerdo con las expectativas ajenas y empiezas a vivir de acuerdo con tu propia verdad. Y esa verdad, por incómoda que sea, es lo único que realmente importa. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas personas conoces que realmente se conocen a sí mismas? Pocas, si es que alguna. La mayoría son extraños para sí mismos. Han pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperan que han olvidado quiénes son. Y cuando algo los obliga a detenerse, cuando la vida los empuja hacia la soledad, se quiebran, porque no tienen nada sólido dentro. Han construido su identidad sobre arena, sobre las opiniones cambiantes de otros, sobre roles temporales, y cuando todo eso desaparece, no queda nada, solo el vacío que siempre estuvo ahí, esperando ser llenado. Pero tú no tienes que ser uno de ellos. Puedes elegir la soledad antes de que la vida te la imponga. Puedes explorar tu sombra antes de que explote en una crisis. Puedes construir una identidad sólida basada en tu verdad, no en las expectativas ajenas. Y cuando hagas eso, la soledad dejará de ser algo que temes y se convertirá en algo que buscas. Porque ahí, en ese espacio silencioso, es donde ocurre la verdadera transformación. Ahí es donde te conviertes en quien realmente eres, no en quien te dijeron que debías ser. Jung también habló del proceso de individuación como un viaje del héroe. No el héroe de las películas, sino el héroe interno, el que se enfrenta a sus propios dragones, el que desciende al inframundo de su psique, el que regresa transformado.
Ese viaje no puede hacerse en compañía. Nadie puede recorrerlo por ti. Puedes tener guías, maestros, compañeros de camino, pero la batalla final es tuya, y esa batalla se libra en soledad, porque los verdaderos enemigos no están fuera, están dentro. Son tus miedos, tus inseguridades, tus creencias limitantes, y solo puedes vencerlos cuando te enfrentas a ellos sin distracciones. Aquí está la parte que la mayoría no entiende. La soledad no te hace débil, te hace fuerte. Cada momento que pasas a solas contigo mismo es un momento de fortalecimiento interno. Cada vez que resistes la tentación de buscar distracción, estás construyendo músculo mental. Cada vez que te enfrentas a tus pensamientos oscuros sin huir, estás integrando tu sombra. Y con el tiempo te vuelves inquebrantable, porque has aprendido a sostenerte a ti mismo, a validarte a ti mismo, a bastarte a ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, el mundo no puede tocarte. Pueden criticarte, ignorarte, rechazarte, pero no pueden romperte, porque tu fuerza viene de dentro, no de fuera. Pero aquí está el truco. No puedes fingir este proceso. No puedes saltarte pasos, no puedes apresurar la individuación. Es como cocinar algo a fuego lento, necesitas tiempo, paciencia, constancia. Si intentas acelerar el proceso, te quemas. Si huyes del calor, nunca cocinas nada. Tienes que estar dispuesto a sentarte en la incomodidad, a soportar el aburrimiento, a enfrentar el vacío. Porque ese vacío no es realmente vacío. Está lleno de potencial, está lleno de todo lo que podría ser si te dieras la oportunidad. Y aquí viene algo que Jung descubrió y que la mayoría ignora. Dentro de ti viven opuestos: luz y oscuridad, fuerza y debilidad, amor y odio. La mayoría intenta negar uno de los polos, intenta ser solo luz, solo fuerza, solo amor. Pero eso no funciona. Porque cuando niegas una parte de ti, esa parte no desaparece, se esconde, se va a la sombra, y desde ahí controla tu vida sin que lo sepas. Jung llamó a esto la enantiodromia, el principio de que todo se convierte en su opuesto cuando se reprime. Si reprimes tu rabia, se convierte en pasividad agresiva. Si reprimes tu tristeza, se convierte en depresión. Si reprimes tus deseos, se convierten en compulsiones. La única forma de evitar esto es integrar ambos polos. Reconocer que eres tanto luz como oscuridad, tanto fuerte como débil. Y eso solo puedes hacerlo en soledad, donde nadie te juzga por ser completo. La mayoría de las personas vive dividida. Muestran una cara al mundo y esconden la otra. Pero esa división es agotadora. Requiere energía constante mantener la máscara, reprimir lo indeseable, fingir coherencia. Y con el tiempo, esa división te enferma. Psicológicamente, emocionalmente, incluso físicamente. Porque el cuerpo no miente. Tarde o temprano lo que reprimes se manifiesta. En ansiedad, en depresión, en enfermedades, en autodestrucción. Jung lo vio una y otra vez. Las neurosis no son casuales. Son mensajes del inconsciente diciendo que algo está reprimido, negado, ignorado. Y la única cura es traer a la luz lo que está en la sombra. Pero ese proceso da miedo. Porque cuando empiezas a integrar tu sombra, te das cuenta de que no eres tan bueno como creías. Que tienes impulsos egoístas, pensamientos crueles, deseos prohibidos. Y eso destroza la imagen que tenías de ti mismo. Pero aquí está lo liberador. Esa imagen era falsa. Era una construcción social, una máscara, una mentira piadosa. La verdad es que eres humano, complejo, contradictorio. Y eso está bien. Mejor dicho, eso es lo único real. Cuando aceptas tu humanidad completa, dejas de ser esclavo de las expectativas imposibles. Dejas de juzgarte por no ser perfecto. Dejas de castigarte por tener sombra. Porque todos la tienen,
La diferencia es que la mayoría la niega. Y aquí está lo irónico. Los que más predican bondad y luz suelen tener las sombras más oscuras, porque han reprimido tanto que su sombra se ha vuelto monstruosa. Jung trabajó con sacerdotes, médicos, personas consideradas ejemplares, y descubrió que muchos de ellos estaban al borde del colapso porque habían negado partes enteras de sí mismos. Habían construido identidades basadas en la represión, y esa represión eventualmente los destruía. Porque no puedes negar la mitad de tu psique sin consecuencias. Es como intentar caminar con una sola pierna. Puedes hacerlo, pero es doloroso, inestable, insostenible. Entonces, ¿qué haces? Abrazas tu totalidad. Reconoces que tienes capacidad tanto para el bien como para el mal. Que puedes ser amoroso y también cruel. Que puedes ser generoso y también egoísta. No se trata de actuar según tus peores impulsos. Se trata de reconocer que existen, porque cuando los reconoces, puedes elegir conscientemente qué hacer con ellos. Pero cuando los niegas, ellos te controlan sin que lo sepas. Por eso Jung insistía en que la consciencia es la clave. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de saber qué hay en tu sombra y decidir cómo integrarlo. Y aquí viene algo que la mayoría no quiere escuchar. La soledad te muestra tu sombra como nada más puede hacerlo. Porque cuando estás solo, no tienes en quién proyectarla. No puedes culpar a otros de tu incomodidad. No puedes distraerte con el drama ajeno. Solo estás tú y lo que llevas dentro. Y eso puede ser aterrador, pero también es liberador. Porque cuando ves tu sombra claramente, puedes trabajar con ella. Puedes integrarla, transformarla, usarla. La sombra no es tu enemiga, es tu fuente de poder sin explotar. Es la energía que has reprimido, la creatividad que has negado, la fuerza que has escondido. Y cuando la liberas, conscientemente, te vuelves imparable. Piensa en los artistas más grandes, los líderes más influyentes, los pensadores más revolucionarios. Todos ellos integraron su sombra. No fueron santos ni personas perfectas. Fueron humanos completos que aceptaron tanto su luz como su oscuridad. Y esa totalidad es lo que los hizo extraordinarios, porque no estaban divididos, no estaban reprimiendo energía valiosa, canalizaban todo lo que eran hacia sus objetivos, y eso es lo que tú también puedes hacer. Pero primero tienes que estar dispuesto a quedarte solo el tiempo suficiente para descubrir qué hay en tu sombra. Jung también habló del self, el sí mismo con mayúscula. No el ego, esa pequeña parte consciente que crees que eres, sino el verdadero centro de tu psique. El self incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto la luz como la sombra, tanto lo conocido como lo desconocido. Y el objetivo de la individuación es alinearte con el self, no con el ego. Porque el ego es limitado, reactivo, temporal. Pero el self es vasto, sabio, eterno. Es la totalidad de lo que eres, esperando ser descubierta. Y eso solo puedes descubrirlo en soledad, donde el ruido del mundo no interfiere con la voz de tu self. Pero la mayoría nunca llega ahí. Se quedan atrapados en el ego, identificados con sus roles, sus logros, sus máscaras, y cuando algo amenaza esa identidad, se desmoronan, porque han construido sobre arena. En cambio, los que se conectan con el self construyen sobre roca. Pueden perder roles, trabajos, relaciones y seguir adelante, porque su identidad no depende de factores externos. Su identidad viene de dentro, del conocimiento profundo de quiénes son más allá de las circunstancias. Y eso es lo que la soledad te enseña, que eres más que tu trabajo, más que tus relaciones, más que tus logros. Eres una psique compleja, un universo interno, un misterio por descubrir.
Y aquí está la paradoja final. Cuando te conoces a ti mismo en soledad, tus relaciones mejoran, porque ya no necesitas a otros para llenar vacíos, para validarte, para completarte. Te relacionas desde la plenitud, no desde la carencia, y eso cambia todo. Las personas dejan de ser muletas emocionales y se convierten en compañeros de viaje. Las relaciones dejan de ser transacciones y se convierten en conexiones genuinas, porque cuando te bastas a ti mismo, puedes dar sin esperar, amar sin depender, conectar sin aferrarte. Y eso es lo que la mayoría busca, pero nunca encuentra. Relaciones auténticas. Pero no puedes tener relaciones auténticas si no eres auténtico contigo mismo primero. Así que aquí está el desafío. ¿Puedes soportar la soledad? ¿Puedes sentarte contigo mismo sin distracciones, sin escapatorias, sin máscaras? ¿Puedes enfrentar tu sombra sin juzgarla, integrar tus opuestos sin negarlos, conectar con tu self sin miedo? Porque si puedes, entonces eres parte de esa minoría que Jung identificó. Esa minoría que soporta la soledad, no porque sean más fuertes, sino porque han entendido algo fundamental. La soledad no es ausencia de conexión, es la conexión más profunda que puedes tener, contigo mismo. Y esa conexión es la base de todo lo demás. Sin ella, estás construyendo en el aire. Con ella, estás construyendo un imperio interno que nadie puede destruir. Entonces, deja de huir. Deja de llenar cada momento con ruido. Siéntate en el silencio y escucha lo que surge. Porque ahí, en ese espacio solitario, está todo lo que has buscado fuera y nunca has encontrado. Ahí está tu fuerza, tu sabiduría, tu verdad. Ahí está el camino hacia convertirte en quien realmente eres. Y ese camino es solitario, sí, pero también es el único camino que vale la pena recorrer. Porque al final de ese camino no está la perfección ni la iluminación fantasiosa. Está algo mucho más valioso. Tú mismo, completo, integrado, libre. Y eso es lo que solo pocos logran. No porque sea imposible, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio. El precio de la soledad consciente, del encuentro brutal consigo mismo, de la individuación sin atajos. Pero si estás leyendo esto, tal vez eres uno de esos pocos. Tal vez ya sabías todo esto. Solo necesitabas que alguien lo dijera en voz alta. Así que te lo digo. Estás en el camino correcto. Sigue adelante. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra más grande. Si este vídeo resonó contigo, si reconoces que la soledad es tu camino hacia la individuación, deja un comentario diciendo solamente psique profunda. No es por el algoritmo, es porque quiero saber quiénes son los que realmente entienden esto. Y si quieres más contenido que explore las profundidades de la mente humana, suscríbete. Porque esto apenas comienza y las verdades más incómodas aún están por venir. El guión actual tiene 25.790 caracteres. Necesito agregar aproximadamente 24.210 caracteres más para llegar a los 50.000 que solicitaste. Continúo desde donde lo dejé. Y cuando entiendas eso, cuando realmente lo integres, descubrirás algo perturbador. Has estado viviendo en una prisión invisible. Una prisión construida no con barrotes de hierro, sino con expectativas heredadas, con miedos proyectados, con creencias que nunca cuestionaste. Jung pasó décadas explorando estas prisiones mentales, y lo que descubrió es brutal. La mayoría de las personas muere sin haber vivido un solo día como ellas mismas. Vivieron como sus padres esperaban, como la sociedad dictaba, como la cultura exigía. Pero nunca vivieron como ellos mismos, porque nunca se dieron el tiempo en soledad necesario para descubrir quiénes eran realmente. Y ahí está el verdadero horror.
No es la muerte física lo que deberías temer, es la muerte psicológica. Morir sin haber conocido tu propia psique, sin haber explorado tus profundidades, sin haber integrado tu totalidad. Eso es lo que Jung llamaba la vida no vivida, y es la tragedia más común de la existencia humana. Miles de millones de personas caminan por este planeta representando papeles, cumpliendo funciones, existiendo en la superficie, pero nunca descienden, nunca se atreven a bajar a las profundidades donde vive su verdadero yo. ¿Por qué? Porque descender da miedo. Es como sumergirse en aguas oscuras sin saber qué hay abajo. Podrías encontrar tesoros o monstruos, probablemente ambos, y la mayoría elige quedarse en la superficie donde todo es predecible, controlable, seguro, pero también superficial, vacío, insignificante. Jung advirtió sobre esto. Si no bajas voluntariamente a tu inconsciente subirá a buscarte. Y cuando lo hace, lo llamas crisis. Crisis de los 40, depresión, ansiedad existencial, colapsos nerviosos. Todos son síntomas de un inconsciente que ha sido ignorado durante demasiado tiempo y que finalmente exige atención. La soledad es la herramienta que te permite descender voluntariamente. Es el espacio seguro donde puedes explorar sin juicio externo, donde puedes encontrarte con aspectos de ti mismo que has negado durante años, donde puedes procesar emociones reprimidas, cuestionar creencias limitantes, reconstruir tu identidad desde cero. Pero tienes que ser valiente, porque lo que encuentres ahí abajo no siempre será agradable. De hecho, rara vez lo es. Encontrarás resentimiento, envidia, codicia, lujuria. Encontrarás todo lo que la moralidad social te enseñó a rechazar. Pero también encontrarás creatividad, pasión, propósito, autenticidad. Encontrarás todo lo que has estado buscando en el mundo exterior. Y aquí está lo que la psicología moderna no entiende, pero Jung sí. No puedes sanar lo que no conoces, no puedes transformar lo que niegas, no puedes integrar lo que rechazas. La mayoría de la terapia moderna se enfoca en el comportamiento superficial, en cambiar síntomas sin tocar las causas. Pero Jung fue más profundo. Entendió que los síntomas son mensajeros y que si solo eliminas el mensajero sin escuchar el mensaje, el inconsciente enviará otro, y otro, y otro, hasta que finalmente escuches, o hasta que te quiebres. Por eso la soledad jungiana no es pasiva, no es solo sentarse y esperar. Es un trabajo activo, intenso, desafiante. Es explorar tus sueños, porque los sueños son el lenguaje del inconsciente. Es escribir sin censura, permitiendo que el material inconsciente fluya sin filtros. Es meditar, no para vaciar la mente, sino para observar qué surge. Es crear, porque la creatividad es el puente entre lo consciente y lo inconsciente. Es dialogar con las diferentes partes de ti mismo, reconociendo que no eres una unidad monolítica, sino una multiplicidad integrada. Jung desarrolló técnicas específicas para este trabajo. La imaginación activa, por ejemplo, donde dialogas conscientemente con figuras de tu inconsciente. Suena extraño, incluso peligroso, pero es profundamente transformador. Porque esas figuras, esos arquetipos, esas voces internas, llevan mensajes que tu consciente necesita escuchar. Llevan sabiduría que has ignorado, advertencias que has desestimado, verdades que has rechazado. Y en la soledad, cuando no hay distracciones externas, puedes finalmente escucharlas. Pero aquí está la advertencia. Este trabajo no es para todo el mundo. Requiere estabilidad psicológica mínima. Si ya estás al borde del colapso, adentrarte solo en tu inconsciente puede empujarte al abismo. Por eso Jung siempre recomendó tener algún tipo de apoyo,
ya sea un terapeuta, un mentor o al menos una comunidad de referencia. La soledad es poderosa, pero también peligrosa si no sabes navegar sus aguas. Es como el fuego. Puede cocinar tu comida o quemar tu casa. Todo depende de cómo lo uses. Y aquí está algo que Jung observó repetidamente. Los que evitan la soledad a menudo se convierten en lo que más temen. Temen ser egoístas, así que se vuelven complacientes hasta la autodestrucción. Temen ser rechazados, así que se vuelven falsos hasta perder su identidad. Temen ser malos, así que reprimen tanto que su bondad se vuelve tóxica. Porque lo que niegas no desaparece, solo se manifiesta de formas distorsionadas. Jung lo llamaba la regresión de la libido. Cuando reprimes energía psíquica, esa energía no se evapora, retrocede hacia formas más primitivas de expresión. Por ejemplo, alguien que reprime su agresividad natural puede volverse pasivo-agresivo, saboteando relaciones de formas sutiles. Alguien que reprime su sexualidad puede volverse obsesivamente moralista, juzgando a otros por expresar lo que él mismo desea. Alguien que reprime su ambición puede volverse cínicamente crítico del éxito ajeno. Todas estas son formas en que la sombra actúa cuando no es integrada, y la única forma de integrarla es enfrentarla en soledad. Piensa en esto. Cada vez que juzgas duramente a alguien, estás proyectando tu sombra, porque solo te molesta en otros lo que niegas en ti mismo. Si alguien arrogante te irrita profundamente, probablemente es porque has reprimido tu propia necesidad de reconocimiento. Si alguien egoísta te enfurece, probablemente es porque has negado tu propio derecho a ponerte primero. Si alguien falso te repugna, probablemente es porque tú también usas máscaras, pero no quieres admitirlo. Jung lo dejó claro. Todo lo que te molesta en otros es información sobre ti mismo. Y aquí está el trabajo. En lugar de juzgar afuera, investiga adentro. En lugar de criticar a otros, cuestiona por qué esa crítica tiene tanto poder sobre ti. En soledad, puedes hacer este trabajo honestamente. Puedes admitir verdades incómodas sin miedo al juicio. Puedes reconocer que también eres egoísta a veces, también eres falso, también eres arrogante. Y ese reconocimiento no te hace peor persona, te hace más honesto, te hace más integrado, te hace más real. Jung contaba una historia sobre un paciente que se quejaba constantemente de su esposa. Decía que ella era controladora, manipuladora, imposible. Y Jung escuchaba pacientemente. Pero en lugar de dar consejos sobre la esposa, le preguntó al paciente: ¿dónde en tu vida eres tú controlador? ¿Dónde manipulas? ¿Dónde eres imposible contigo mismo? Y el paciente se indignó. Él no era así. Él era la víctima. Pero Jung insistió. Y con el tiempo, el paciente descubrió que proyectaba en su esposa exactamente lo que él hacía internamente. Controlaba sus propios impulsos con rigidez. Manipulaba sus propias emociones con juegos mentales. Era imposiblemente duro consigo mismo. Una vez que integró eso, su relación con su esposa cambió, porque dejó de proyectar su sombra y empezó a relacionarse con la persona real. Esa es la magia de integrar la sombra. Tus relaciones mejoran porque dejas de proyectar. Ves a las personas como son, no como pantallas para tus propios conflictos internos. Puedes amar sin posesividad, porque has integrado tu propia completud. Puedes recibir críticas sin colapsar, porque no dependes de validación externa. Puedes dar sin resentimiento, porque has reconocido y atendido tus propias necesidades primero. Todo esto es resultado del trabajo en soledad. Pero hay niveles más profundos. Jung también exploró lo que llamó sincronicidad. Esas coincidencias significativas que parecen conectar tu mundo interno con el externo. Y descubrió que mientras más integrado estás,
más sincronicidades experimentas. No porque el universo cambie, sino porque tu percepción cambia. Empiezas a notar patrones que siempre estuvieron ahí. Empiezas a recibir mensajes que tu inconsciente siempre envió. Empiezas a ver conexiones que tu mente fragmentada nunca pudo captar. Y esto no es misticismo barato, es psicología profunda. Porque cuando integras tu psique, tu atención se vuelve más aguda, tu intuición más precisa, tu capacidad de conectar información más sofisticada. No ves cosas que no existen, ves cosas que siempre existieron, pero que estabas demasiado distraído para notar. La soledad afina tus sentidos internos. Te convierte en un observador más perspicaz de tu propia vida. Jung también habló de los complejos, esos nodos emocionales en el inconsciente que se activan en ciertas situaciones. Por ejemplo, puedes tener un complejo paterno que se activa cada vez que alguien con autoridad te critica. De repente, no eres un adulto capaz, eres un niño asustado. Ese es el complejo hablando. O puedes tener un complejo de inferioridad que se activa cuando alguien tiene más éxito que tú. De repente, no puedes alegrarte por ellos, solo puedes sentir envidia. Ese es otro complejo. La mayoría de las personas vive controlada por sus complejos sin saberlo. Reaccionan automáticamente, emocionalmente, sin conciencia de por qué. Y luego se preguntan, ¿por qué siguen repitiendo los mismos patrones destructivos? Jung entendió que solo en soledad puedes identificar tus complejos. Solo cuando te observas, honestamente, puedes ver cuando un complejo toma el control. Y solo cuando lo ves, puedes empezar a desarmarlo. Esto requiere lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de observar tus propios procesos psíquicos sin identificarte totalmente con ellos. Es como ser espectador de tu propia mente. Ves el complejo activarse, ves la emoción surgir, ves el impulso de reaccionar. Pero no lo haces automáticamente. Hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio está tu libertad. Pero ese espacio solo se abre con práctica, con conciencia, con el trabajo solitario de autoobservación. Y aquí está lo fascinante. Jung descubrió que este trabajo individual tiene efectos colectivos. Llamó a esto la individuación como servicio social. Porque cuando tú integras tu sombra, dejas de proyectarla en otros, dejas de contribuir al odio colectivo, a la polarización, al conflicto. Cuando tú te vuelves consciente, elevas la conciencia colectiva, no de forma mágica, sino práctica, porque cada persona que deja de proyectar es una persona menos alimentando el inconsciente colectivo destructivo. Piensa en el mundo actual. La polarización extrema, el tribalismo, el odio, todo eso es proyección masiva. Grupos enteros proyectando su sombra en otros grupos. Nadie quiere admitir su propia oscuridad, así que la ven en el enemigo. Los de izquierda ven a los de derecha como fascistas. Los de derecha ven a los de izquierda como comunistas. Ambos están proyectando miedos internos. Ambos están evitando el trabajo difícil de mirar su propia sombra. Y mientras más evitan, más se polariza el mundo. Jung advirtió sobre esto hace décadas. Dijo que el mayor peligro para la humanidad no viene de fuerzas externas, sino del inconsciente colectivo no integrado. De las masas que proyectan su sombra, de los líderes que manipulan esos miedos, de las sociedades que reprimen en lugar de integrar. Y la única solución no es política ni social, es psicológica, es individual, es cada persona haciendo el trabajo de integrar su propia sombra. Porque 1000 personas integradas hacen más por la paz mundial que 1 millón de manifestantes proyectando. Y aquí está la parte que nadie quiere escuchar. Este trabajo no tiene fin. La individuación no es un destino,
Es un proceso continuo. Siempre hay nuevas capas que explorar, nuevos aspectos que integrar, nuevas sombras que reconocer. Jung trabajó en su propia individuación hasta su muerte a los 86 años. Y incluso entonces admitió que apenas había arañado la superficie de la psique humana. Porque la psique es infinitamente compleja, infinitamente profunda, infinitamente misteriosa. Pero eso no debería desanimarte. Al contrario, debería inspirarte, porque significa que siempre hay algo nuevo que descubrir sobre ti mismo. Siempre hay crecimiento posible, transformación disponible, profundidad por explorar. La vida se vuelve una aventura interna, no una carrera externa. Y esa aventura solo puede ocurrir en soledad, donde tienes el tiempo y el espacio para realmente adentrarte. Jung también habló del proceso de individuación como muerte y renacimiento. Cada vez que integras un aspecto de tu sombra, algo muere. Una creencia, una identidad, una ilusión. Y eso duele. Es como morir en vida, pero también es liberador, porque lo que muere es lo falso, lo construido, lo heredado. Y lo que nace es lo auténtico, lo tuyo, lo real. Es como la serpiente que muda su piel. El proceso es incómodo, incluso doloroso, pero es necesario para crecer. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. No puedes evitar este proceso. La vida te forzará a individuarte, quieras o no. A través de crisis, pérdidas, fracasos. El universo tiene formas de empujarte hacia tu sombra. Puedes hacerlo voluntariamente, en soledad, con conciencia y control. O puedes esperar a que la vida te obligue, usualmente de formas mucho más dolorosas. Jung prefería lo primero, descender voluntariamente al infierno interno en lugar de ser arrastrado involuntariamente. Piensa en las grandes crisis de la vida: pérdida de trabajo, divorcio, enfermedad, muerte de seres queridos. Todas son oportunidades de individuación. Todas te fuerzan a soltar identidades falsas, a enfrentar miedos profundos, a reconstruir desde cero. Los que tienen práctica en soledad, los que ya han hecho trabajo interno, navegan estas crisis mejor. No porque no sufran, sino porque tienen herramientas. Saben cómo descender a su psique, cómo dialogar con su inconsciente, cómo integrar la experiencia. Los que nunca han hecho este trabajo colapsan, porque no tienen recursos internos, solo dependencias externas. Y aquí está algo crucial que Jung descubrió. La segunda mitad de la vida requiere un tipo diferente de individuación. En la primera mitad, construyes ego, desarrollas identidad, estableces carrera, formas relaciones. Todo es hacia afuera, hacia arriba, hacia el éxito externo. Pero en la segunda mitad, el trabajo cambia. Ya no se trata de construir ego, sino de trascenderlo. Ya no se trata de logros externos, sino de profundidad interna. Ya no se trata de ser alguien en el mundo, sino de ser alguien contigo mismo. Y aquí es donde la mayoría falla. Siguen jugando el juego de la primera mitad en la segunda mitad. Siguen persiguiendo logros, acumulando cosas, buscando validación. Pero ya no satisface, porque la psique ha cambiado. El inconsciente exige algo diferente: significado, propósito, integración. Y si no escuchas esa llamada, caes en lo que Jung llamaba la crisis de la mediana edad. No es solo una crisis hormonal, es una crisis existencial. Es la psique gritando: deja de vivir superficialmente y empieza a vivir profundamente. Pero escuchar esa llamada requiere soledad, requiere tiempo para reflexionar, para evaluar, para recalibrar. Requiere honestidad brutal sobre lo que realmente importa, y la mayoría no está dispuesta a hacer eso. Prefieren comprar un auto deportivo, tener una aventura, cambiar de trabajo, cualquier cosa para evitar el trabajo interno. Pero esas son distracciones. Pueden funcionar temporalmente,
Pero el inconsciente es paciente, esperará y eventualmente obtendrá su atención. A través de depresión, ansiedad, enfermedad o simplemente un vacío persistente que ninguna distracción puede llenar. Jung también exploró los símbolos y su poder transformador. Descubrió que el inconsciente se comunica en símbolos, no en palabras. Tus sueños están llenos de símbolos. Tus fantasías, tus impulsos creativos, todos contienen lenguaje simbólico. Y aprender a leer ese lenguaje es como obtener un mapa de tu propia psique. Pero la mayoría ignora sus símbolos. Descartan sus sueños como sin sentido. Ignoran sus impulsos como irrelevantes. Rechazan su creatividad como poco práctica. En soledad, puedes prestar atención a estos símbolos. Puedes llevar un diario de sueños, explorar qué imágenes recurren, qué emociones surgen. Jung pasó años analizando sus propios sueños, dibujando mandalas, explorando símbolos alquímicos. No porque fuera supersticioso, sino porque entendió que los símbolos son puentes hacia el inconsciente. Son formas en que partes profundas de ti intentan comunicarse con tu consciencia. Y aquí está lo poderoso. Cuando respondes a tus símbolos, cuando los honras creativamente, algo cambia. Es como si le dijeras a tu inconsciente, «Te escucho», y el inconsciente responde abriendo más, revelando más, guiando más. Jung lo llamaba el diálogo con el alma, y ese diálogo solo puede ocurrir en el silencio de la soledad, donde las voces internas pueden finalmente ser escuchadas. Pero Jung también advirtió sobre los peligros de este trabajo. Llamó a uno de ellos la inflación psíquica, cuando alguien se identifica con contenidos arquetípicos y pierde su humanidad. Por ejemplo, alguien que se cree un mesías, o un genio incomprendido, o un ser iluminado. Eso no es individuación, es locura. La verdadera individuación te hace más humano, no menos, más conectado con tu humanidad, no separado de ella, más compasivo con las debilidades ajenas, porque has reconocido las tuyas. Por eso Jung siempre enfatizó el equilibrio entre soledad y conexión, entre mundo interno y mundo externo, entre luz y oscuridad. No se trata de retirarse permanentemente a una cueva, sino de tener la capacidad de moverte entre ambos mundos conscientemente. Puedes estar solo sin ser solitario. Puedes estar acompañado sin perder tu centro. Puedes ser flexible sin perder tu esencia. Y aquí está el secreto final. Cuando completas suficiente trabajo de individuación, la soledad deja de sentirse como soledad. Se siente como presencia, presencia de tu self completo, de tu psique integrada, de tu verdad interna. Ya no estás solo porque estás contigo mismo, completamente. Y ese sentimiento de completud interna es lo que la mayoría busca externamente y nunca encuentra. Buscan completud en parejas, en hijos, en logros, en posesiones. Pero la completud solo viene de dentro, de integrar todas las partes fragmentadas de ti en una totalidad consciente. Y cuando logras eso, algo extraordinario sucede. Dejas de necesitar y empiezas a elegir. Eliges compañía porque la disfrutas, no porque la necesitas. Eliges trabajos porque te inspiran, no porque te definen. Eliges relaciones porque te enriquecen, no porque te completan. Esa es la libertad que Jung prometía. La libertad que solo viene después del trabajo duro de individuación. La libertad que solo conocen los que han soportado la soledad y han emergido transformados. Así que te pregunto nuevamente, ¿puedes soportar la soledad? No la soledad superficial de estar físicamente solo, sino la soledad profunda de enfrentar tu psique completa. Porque esa es la prueba, esa es la iniciación. Y los que la pasan no son más fuertes ni más inteligentes. Simplemente están más dispuestos a ser honestos,
más dispuestos a mirar lo que otros evitan, más dispuestos a integrar lo que otros niegan. Y esa disposición, esa valentía psicológica, es lo que te convierte en uno de los pocos que realmente vive. No solo existe, no solo sobrevive, sino que vive auténticamente, profundamente, completamente. Y eso, al final, es todo lo que importa.